una niñez con carencia y con violencia son como que catalizadores de que el chamo o la chama termine en un contexto o en situaciones de violencia como el crimen organizado, no organizado, etcétera. Pero hay otras cosas que también determinan la criminalidad infantil y es la criminalidad general. A ver, en nuestro país es lógico que el crimen organizado, el poder que tienen planes, barrios, en fin, vamos a decir el crimen organizado que vive en nuestro país tiene bastante poder. Las situaciones de violencia e inseguridad en la calle no son situaciones al azar, son cosas que alguien da la orden, ¿sabes? Se ve que hay una organización violenta que impera en estos contextos carenciados. Esos contextos obviamente auspician la criminalidad, pero no solamente entre hombres. Es súper común, obviamente, ver a mujeres robando o siendo cómplices de este tipo de actos, ya rompiendo bastantes paradigmas sociales. Entonces, ¿por qué no también pensar que esta expansión de la criminalidad en Venezuela, que estos planes, estos personas que dirigen el crimen en nuestro país cogen más poder al punto tal de que obviamente van a vincular a los chamos en este tipo de acciones? Entonces, te estoy mencionando todo esto para que pensemos que la criminalidad infantil lógicamente tiene como causas una infancia, ese niño en una infancia que creció en un contexto carenciado y o violento. Eso lógico, pero también pensemos la inserción de estos chamos por parte de un crimen general, como te digo, el crimen adulto, si queremos llamarlo así para diferenciarlo del niño. O sea que la criminalidad infantil no solo se genera por, a ver, los niños que crecen con carencias y en un ambiente violento, porque esos niños también se pueden transformar en otras cosas, en chamos muy tímidos, chamos aislados, ¿sabes? A ver, niños en un contexto con carencia y violencia pueden terminar en muchas cosas. En criminal es una de ellas, lógicamente, pero también entender como que el contexto general donde estos chamos están creciendo. Bueno, yo diría en relación a eso que ciertamente el crimen infantil es un reflejo de que existe un crimen general, que haya violencia desde la infancia, nos habla de que hay una violencia que está generalizada y que de hecho yo diría que la mayoría de la sociedad tiene normalizado. O sea, que para nosotros ya es normal que maten a alguien, que son noticias que vemos diariamente y hay que pensar en esos niños como sujetos que han sido mucho más vulnerables a esas situaciones, especialmente si son niños en situación de calle, si no tienen alguien que simplemente esté ahí para decirles que está bien y que está mal, si por el contrario son perseguidos por policías o por personas que los consideran más bien como un problema, terminan pues convirtiéndose en un problema, porque lo asumen de esa manera. Y bueno, es un reflejo en general pues de la violencia y la criminalidad social. Bueno, si este incremento se mantiene y nadie hace nada, obviamente terminamos en un caos. Ninguna sociedad puede sostener una tensión social, una crisis por mucho tiempo. O sea, se colapsa o se arregla. En ese sentido podría decir que este tema de la mendicidad y pobreza en Venezuela crea eso, una tensión social. Tensión social porque la situación de calle y la pobreza, por lo menos para el imaginario venezolano, caraqueño, que pudiera decir que es muy clasista. No, a ver, no es que sea muy clasista, sino que la división de las clases es marcada, es acentuada, está en el discurso. De hecho, fue uno de la piedra angular del discurso, creo yo, de Chávez, la división de clases. Entonces, bueno, asumiendo que en el imaginario estamos divididos de ese modo, esta situación de pobreza y mendicidad crea una tensión muy, muy, muy fuerte. Porque, bueno, obviamente es el peor escenario para cualquiera de las clases, ¿me explico? En ese sentido, y retomando el punto de cuándo creo yo que esto va a cambiar, o hasta qué punto, a ver, va a ocurrir una inflexión. Creo que hace un tiempo,
cuando no se conseguía nada y el dólar creo que estaba como a 3.000. Creo que fue una situación bastante fuerte en este proceso que ha venido con la guerra económica en los últimos años. Pero, a ver, no soy economista ni nada por el estilo. Pero siento, o percibo y creo, que si bien esta situación nos está afectando en formas casi que inhumanas, pues por el tema de la comida y el tema de la mendicidad, creo que esta situación de tensión no se puede mantener por mucho tiempo. Yo creo que este año alguna medida debe tomarse porque, o sea, que hoy en día haya muchísima más gente recogiendo comida en las calles que hace 10 años, es algo que, a ver, genera mucho horror en la sociedad. Porque la gente poco a poco se va viendo que ese pudiera ser un escenario posible para sus estilos de vida y dicen, no, mira, algo tiene que cambiar. Entonces, eso ha venido generando una situación de tensión muy fuerte en todo este proceso político que, bueno, que la oposición ha sabido aprovechar y está tomando como que, digamos, la colita de eso. Mi pregunta realmente es, ¿qué hay que hacer para cambiar? ¿Cómo pudiera cambiar esta situación políticas económicas que no manejo, pues, pero que, bueno, sencillamente que dejen la corrupción y manden plata a la comida, que la gente tiene hambre? Yo creo que más que preocuparse por las repercusiones, que muy bien sabemos son completamente negativas, habría que preguntarse sobre cómo solucionar esa situación que representa un problema social. Y o sea, ¿qué políticas públicas se implementarían para solucionar ese problema? ¿Cómo la sociedad percibe esa situación como un problema y de qué índole es ese problema? Y bueno, con respecto a lo que se ha hecho en relación a la mendicidad y a la pobreza, históricamente ha sido también algo súper negativo que de hecho no ha logrado acabar con esa situación, que es el de tratar de eliminar el problema porque es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un problema que haya mendigos en las calles, los desplazamos, los encerramos, los eliminamos, porque no queremos que estén ahí mostrando que existe un problema, recordando que existe un problema. Entonces simplemente lo eliminamos. Es el problema también que hay muchas veces cuando la gente considera con cargas peyorativas la pobreza, el barrio. Muchas personas tienden a pensar que como es un problema simplemente se debe eliminar el problema de raíz y es totalmente negativo. En ese mismo punto, en cuanto a las repercusiones, creo que puedo hablarte de algo que para todo el mundo es común, pero creo que nadie ha identificado esa crisis, pues, y creo, o lo que he visto desde la antropología me hace pensar que es una crisis de las costumbres. A ver, toda esta guerra de los alimentos, directa o indirectamente, yo creo que más directa, afecta en esta situación del incremento de la pobreza y la mendicidad en Venezuela, pues la crisis de los alimentos, la dificultad de acceder a ellos ha llevado a la gente a esta situación. Pero, ¿qué pasa con las personas que no llegamos a la situación de calle? Es decir, obviamente nos afecta esta crisis, pero no es tanto para empujarnos a situación de calle. Pero, ¿qué es lo que afecta entonces si no nos pone en situación de calle? En ese punto de vista pudiéramos hablar que hay una crisis primero de lo simbólico. ¿Por qué? La harina pan. No se consigue la harina pan. El venezolano no se puede comer su arepa. Ok, no hay nada más simbólico e importante para la identidad de un venezolano que la arepa. Creo que está al orden de Simón Bolívar y la bandera y el escudo. O sea, la arepa para un venezolano es clásica. Si un venezolano monta un negocio de arepa o de pequeño, pero en ese sentido la arepa para el venezolano, para la representación simbólica del venezolano es muy importante. Que no se pueda conseguir la arepa como Dios manda, hace o nos genera una crisis simbólica. Esa crisis simbólica agudiza la crisis, desde mi punto de vista, ojo, esto es totalmente personal. Creo yo que esa crisis simbólica agudiza los otros malestares, las otras crisis. Pues, por ejemplo, obviamente la situación económica no está bien, hay gente que está terriblemente mal, la gente que estaba medianamente bien ahora está medianamente mal, es terrible. Pero si pudiéramos ser un poco objetivos, decimos, bueno, mira, hay personas que les iba bien, ahora no les va mal.
pero siguen comiendo 3 veces al día. Bueno, ahora supongamos, en vez de salir una vez al mes, sales una vez al año, o lo que sea. Pero, brother, no estás en situación de calle. Bien, ¿qué pasa cuando le añadimos esta crisis simbólica a ese tipo de sensaciones? Se perciben, se agudizan muchísimo más. Es decir, ponemos en crisis la identidad de la persona y le añadimos una crisis económica. Obviamente la persona, el individuo, la sociedad va a sentir muchísimo más intensificado ese tipo de crisis. Con esto quisiera ser muy claro y no decir que la crisis es una mentira. No. Todo lo contrario, la crisis es muy real, solamente que nuestra percepción de ella está parcializada o viene un poquito coloreada con la crisis simbólica que estamos pasando con nuestra identidad, que es, por ejemplo, no poder desayunar la arepa de maíz. Obviamente todos estos intentos, la arepa de yuca, la arepa de plátano, la arepa así, la arepa asado, la arepa con auyama, ¿sabes? Todas estas recetas alternas, recursivas, emergentes, son una propuesta. ¿Para qué? Para que el venezolano siga comiendo su arepa. Pero ¿por qué es lo importante de desayunar con la arepa? Porque es lo que nos marca como venezolanos. Desayunar la arepa es lo que marca nuestro día a día como venezolanos. Entonces, todas estas formas de echarle yuca, echarle plátano, es una forma de mantener vivo el símbolo de la arepa. El venezolano podría desayunar otro tipo de cosas, no, pero él quiere desayunar arepa y hace las 1001 formas para desayunarlo, porque la arepa es muy importante para él. En ese sentido, esa resistencia simbólica es lo que le ayuda a él a mantenerse por encima de la crisis. Con respecto en diferencia a la sociedad civil, vivimos en un mundo donde las individualidades están proliferando muchísimo. Hoy en día pensar un colectivo, la identidad colectiva, no es que eso está sufriendo una crisis, pero sí está siendo reemplazada por la diversidad. No es que ahora no hay colectivos, sino somos un montón de pequeñas cositas, no. Sino que se ha visibilizado mucho la historia individual, lo particular, el sujeto, pero no con ese mayúscula, sino con ese minúscula. Un ejemplo de esto es lo que estamos haciendo aquí, Buscando Virginia. Se trata de esto, de que ya no interesan, de que ya no hay que seguir mirando las historias macro, las historias grandes, sino lo particular, lo que es casi o lo que ha venido siendo invisible ante la mirada, ahora es su momento de ser visto. Entonces, desde ese punto de vista, la indiferencia de la sociedad creo que ocurre por esa transición de pasar del colectivo a la individual, y eso toma tiempo, no todo el mundo lo asimila igual, no todo el mundo entiende el valor de la historia particular, del sujeto con ese minúscula, ¿sabes? Son muchos factores que creo que influyen ahí.